Bueno, si el padre Juan Carlos va a estar confesando allá en el fondo para los hermanos que les haga falta la confesión. En la palabra de Dios hay muchos significados que están detrás de las palabras. Por eso, para leer la Biblia, hay que tener una guía, y para no errar y decir cualquier cosa, hay que tener un poco de formación bíblica, que es sumamente importante. ¿Por qué? Y porque son libros que tienen miles de años. Y aquella gente no pensaba igual que nosotros, ni tampoco se dirigía igual que nosotros. Por eso hay tanta tergiversación de la palabra de Dios. Yo a veces, en algún momento, teniendo tiempo a la noche, escuchaba a algunos pastores, ¿no? Y decir cada barbaridad. Porque la interpretación que le dan es una interpretación libre, ¿no? Ojo, no todos, ¿no? Algunos se ve que tienen formación teológica, pero hay otros que dicen unos disparates brutales. Por eso, en la iglesia, en nuestra iglesia católica, tanto de Oriente como de Occidente, existe el magisterio. El magister quiere decir maestro. Magisterio, ¿qué quiere decir? La enseñanza de la iglesia. Y por eso nuestras Biblias, las Biblias católicas, debajo tienen los comentarios. ¿Y por qué? Y porque debajo está el magisterio, ¿no? Lo que te va explicando la iglesia de esos textos, que son difíciles y que no es fácil así nomás leerlo y decir cualquier estupidez, lo primero que le viene a la cabeza. Y ustedes saben que los enfermos de lepra antiguamente eran muy comunes. ¿Y por qué? Y porque no había higiene. No es como hoy que todos en casa tenemos un caño donde llega el agua y tenemos una cantidad de comodidades y hacemos, ¿no?, naturalmente muchas cosas que nos cuidan, que nos protegen, como los baños diarios y lavarnos las manos cada vez que llegamos a casa o cuando sudamos. Yo al menos enseguida me baño hasta 3 veces en verano. Pero antiguamente, hace miles de años atrás, en el desierto no había agua, por empezar. ¿De dónde iban a bañarse? ¿Todos los días o qué? No. Y la gente pasaba meses sin bañarse. Y sí, algunos se ponían incluso grasa de animal en el cuerpo. ¿Te imaginas? Se ponían grasa y betún en la cabeza. Y yo decía, mamita, el olor de esa gente era tremendo. Y sí, un olorazo impresionante. ¿Por qué? Porque el ser humano es el animal de más olor. ¿Y por qué? Y porque nosotros no tenemos ni cuero, ni tampoco tenemos pelo. Sí, vello tenemos, pero los animales no, porque los animalitos, ustedes saben, la mayor parte de todo, el 99,9 tiene cuero, en donde los poros están cerrados. Y aparte tiene el pelo, ¿no? Y se revuelcan en la tierra, ¿no? Y ya está, o en el pasto y ya está. Pero nosotros no, los seres humanos no tenemos ni cuero ni pelo que nos protegen. Y por eso somos los animales más olorosos, ¿no?, que hay en la tierra, de todas las especies de los animales, ¿no? El ser humano también. El Homo sapiens es un animal, ¿no? Nuestro cuerpo es animal, nuestra materia es animal. Los elementos que tienen los animales los tenemos nosotros, y las plantas y la tierra. Dios formó al ser humano del barro, y le dio vida. Por eso entonces compartimos nuestra naturaleza humana con los animales, con la tierra donde estamos. Y salimos del polvo y volvemos al polvo, y nuestro cuerpo se descompone y bueno, se devuelve a deshacer nuestro cuerpo. Pero mientras estamos en vida, nuestras células están unidas, y esas células están viviendo por algo que todos tenemos dentro de cada uno de nosotros, que es el alma. El alma, quien le informa al cuerpo, quien le da vida. Pero cuando el alma sale del cuerpo, porque llegó su momento de partir y de ir a dar cuenta delante de Dios, entonces nuestras
células, nuestro corazón para y nuestros órganos se paralizan todos. Y cuando no funcionan nuestros órganos, ¿qué es lo que sucede? Y se empieza a podrir, igual que cualquier animal. Y nos empezamos a descomponer, ¿no es cierto? Y se desintegra nuestro organismo como el de todos. Bueno, pero en aquel entonces, en Medio Oriente, era muy difícil la vida. Yo decía, qué cosa, ¿no? Donde Dios quiso manifestarse y revelarse, ¿no? En los lugares peores de la tierra, donde vivían los seres humanos, ¿no? Los lugares más difíciles, de más hostilidad, de más problemas, de más miseria, de más hambre, donde era dificilísimo cultivar la tierra, ¿eh? No en regiones como las nuestras, ¿no? Que tenemos kilómetros de campos y tierras fértiles. Eso no existía. Los sembrados que tenían antiguamente en Medio Oriente eran pequeñas parcelas de tierra, ¿no? Que sacaban las piedras y había que trabajar un montón para poder hacer un campito chiquito, ¿no? Para sembrar. Porque es todo muy hostil, aparte no llueve nunca. Y por eso, por la mala higiene, se daba mucho esta enfermedad, que es la lepra, que se descubrió ya hace una cantidad de años, hace ya como 40 años, que es una bacteria que se mete dentro de la piel y la descompone. Yo he visto gente leprosa hace años atrás. Antes acá existían los leprosarios, ¿no? Ahora ya no hay más. ¿Por qué? Y porque resulta que descubrieron una medicina que agarrándola a tiempo, desde luego, la rifamicina, cada 8 horas, durante 7 días, esa bacteria muere. Y se acabó la lepra, ¿no? Y vos decís, tantos siglos muriendo gente de lepra, leprosario. Y en la época de Jesús, como era una enfermedad muy contagiosa, y antes de Jesús también, cuando alguien aparecía con lepra, ahí lo echaban, lo sacaban fuera de las ciudades, ¿no? Y a veces estaba toda la familia contagiada. ¿Y dónde estaban destinados a vivir? Y lejos de los pueblos, en cavernas, lejos, tirados por ahí. Había gente que se apiadaba y le llevaba comida, pero había metros para acercarse, no es que le daban un pan en la mano, ¿no? La gente no se acercaba al leproso. A tantos metros le dejaban la comida y se iban, sobre todo la familia, ¿no? Los que eran familiares, parientes, los alimentaban así a distancia, pobre gente. Y no había ningún medicamento de nada. O sea que el leproso dice, moría leproso. Y esta enfermedad, esta bacteria que se ubica dentro de la piel, debajo de la piel, ¿qué es lo que hace? Hace que muera el tejido. Y entonces la gente empieza a caerse los dedos, se le cae la nariz, porque al darle muerte celular estas bacterias, la bacteria de la lepra, y a tener mal olor también, ¿no? Porque te imaginas que se empiezan a podrir en vida, como se dice comúnmente. Por eso era una enfermedad asquerosa en aquel entonces. Tener lepra, los judíos tenían un asco tremendo, ¿no? A los leprosos, nadie podía acercarse, y el que se acercaba, capaz que hasta lo echaban, ¿no? Del pueblo, de la ciudad. Era tremendo, pero no solamente en Israel y en los países de la antigüedad. Recién leíamos que un general sirio llamado Naamán el sirio, se había contagiado de lepra y estaba leproso. Y había ido a Israel, ¿por qué? Porque él había sentido de que en Israel había un hombre santo, que era Eliseo, un hombre de Dios, del verdadero Dios, porque ellos en Siria que hoy día es Irán, Siria es Irán hoy día. Y fíjense, este hombre fue, porque era un hombre poderoso, con su gente que lo seguía, con sus servidores, a verlo a Eliseo. Pero Eliseo ni siquiera sale de su tienda, ¿no? Cuando lo ubican, estaba en la tienda y mandó un sirviente que le dijo, andé y decirle a tu señor que se meta 7 veces en el río Jordán. Era la tierra de Israel, era el Israel. Naamán el sirio había ido de Siria, había ido a su tierra, y
Ni siquiera le ve la cara. Pero fíjate qué grandioso, ¿no? Porque no se enojó. Se podría haber enojado, ¿no? Traía tesoros, traía riquezas, traía una cantidad de cosas para darle. Y era un general del ejército. Te imaginas que tenía mucho poder y mucho dinero. Pero Eliseo ni siquiera salió de la tienda. Nada, le dijo uno de los que estaban allí, ahí está Naamán, vayan y dígale que se bañe 7 veces en el río Jordán, que a la 7ª vez cuando salga no va a tener más lepra. Y Naamán el sirio creyó, y se metió, se sumergió 7 veces en el Jordán, y dice el libro de los Reyes, que a la 7ª vez cuando salió, se miró y había desaparecido la lepra de su carne, había sido curado. ¿Y esto qué significa? Y esto significa que ese hombre había creído en la fe del pueblo hebreo. ¿En la fe de quién? En la fe de los hijos de Abraham, en la descendencia de Abraham. Porque este hombre, bueno, sumamente agradecido, le dice, mirá, te traje una candecilla a Eliseo, que le traje carretas con bueyes, con tesoros para darle. Y Eliseo le dice, no, dice, yo no quiero nada, no me interesa nada, llévate todo lo que me trajiste, porque el que hizo el milagro fue nuestro Dios, el Dios de Israel, el Dios de los hebreos, ¿no? Y es una predicación esto, ¿te das cuenta? Y así este hombre indudablemente vuelve a su tierra y cuenta, ¿no? Evangeliza, catequiza a su gente diciendo, miren, el verdadero Dios no está en Siria ni en otros pueblos. El verdadero Dios está en Israel. Este era el mensaje de la sanidad, del milagro en este jefe del ejército. Vaya a saber cuánta gente creyó en el Dios de Israel a través del testimonio de este hombre. Por eso es muy importante, yo siempre digo a la gente, desde que soy carismático, ya hace muchos años, que he visto grandes milagros, en gente he visto grandes milagros, brutales milagros. Y yo siempre digo, ¿no? En todos estos años, hace 33 años que oro por la gente, 32, sí, casi 33. Yo siempre digo, cuando Dios sana a una persona, por algo es. Y aparte, la persona que recibe un gran milagro y tiene que dar testimonio, porque para eso Dios le sanó. Tiene que dar testimonio para la gloria de Dios en todas partes, contar las maravillas que tenía, o un cáncer, o una enfermedad, vaya a saber lo que Dios le sanó. ¿Y a quién deben dar testimonio después de recibir un milagro en la vida? Y en primer lugar, aquellos que viven en tu casa, que están contigo, a tu familia, que no rezan, que viven en pecado, que viven una vida a veces sin Dios, puramente material, puramente humana, olvidándose de que Dios no los creó para eso. A los seres humanos Dios no nos creó para conocerle, amarle, servirle y contemplarle después en la eternidad. Pero hay gente que no lo entiende, ¿no? Porque el diablo, desgraciadamente, les hizo un lavado de cerebro tan grande, porque no se confiesan, porque no comulgan, porque no rezan, porque no viven en gracia de Dios, que viven la vida como el animalito, ¿no? Puramente terrena y se acabó. Lamentablemente, hay mucha gente así. ¿Y dónde está esa gente? Y esa gente está en nuestra familia, en nuestros amigos, nuestros vecinos, en nuestro barrio, en nuestro trabajo, en todos lados. Hoy día está generalizado el ateísmo y la lejanía de Dios. Desgraciadamente, ¿no? Está generalizado. La mayor parte de nuestra gente en los pueblos viven lejos de Dios. Yo contaba hace por lo menos como 5 o 6 años, leía el testimonio de una vidente mexicana, una mujer de Dios, que al entrar a una de las iglesias, la parroquia, donde ella iba el domingo a misa, lo vio a Jesús que estaba disparado en la entrada. Y lo vio con una cara triste, ¿no? Estaba Jesús muy, muy triste. Y esta mujer habló con Jesús y le dice, Señor, dice, ¿por qué estás triste? Y dice, y por la cantidad de gente, ¿no? Que vive lejos
lejos de la fe, en pecado mortal, lejos de Dios. Dice, pero mira, la iglesia está llena. Sí, dice, pero esa gente que va a las iglesias no tiene conversión. Siguen siendo muchos egoístas, malos, sinvergüenzas, adúlteros. La gente que va a las iglesias y los sacerdotes y no predican la palabra de Dios, hablan de cualquier cosa. Hablan de cualquier cosa. Qué bárbaro, ¿no? Yo me acuerdo hace unos cuantos años atrás que íbamos a celebrar misa a Merlo. Iba muchísima gente, íbamos a un club, a veces llenaba el club, pero de lado a lado, todos tenían como 500 sillas, todo se llenaba de gente. Y una señora antes de misa me pidió confesarse conmigo. Y yo siempre la veía a esta señora que iba, ¿no? Y entonces le hice esta pregunta, le dije, ¿y vos vas a la parroquia acá, a misa, cuando nosotros no venimos? Me dice, la verdad que no. Y digo, ¿por qué? Y dice, no vamos, dice, porque lo que hablan acá, dice, y es de política, y es de la Cristina, en esa época estaba la Cristina de auge. Dice, habla de la Cristina, me tienen podrido, me dice, los que están acá, el párroco y otro más que estaba, dice. ¿Y por qué venís con nosotros? Y porque acá, dice, se escucha la palabra de Dios y la enseñanza del Evangelio. Amén. Ahora, ¿nosotros lo hacemos porque somos mejor que ellos? No, simplemente lo hacemos porque es nuestro deber. Y si no lo hiciera, entonces sería un estafador de la gente, ¿te das cuenta? Y no porque soy mejor que los demás, más que los demás, nada, un servidor. Jesús dice, después que hagan las cosas bien, digan, somos siervos inútiles, lo único que hicimos, lo que nos correspondía, lo que tenemos que hacer es nuestro deber. Ahora, si no lo hacemos, bueno, vamos a tener que rendir cuenta a Dios después de esta vida. Y claro, todos tenemos, y sobre todo nosotros, los pastores de la iglesia, con más razón, que tendríamos que haber predicado y no predicamos, y que tendríamos que haber obrado conforme a la fe y a la gracia y al amor de Dios y no lo hicimos. Y bueno, cada uno va a tener que rendir cuentas de esto, con más razón nosotros, los pastores de la iglesia. Y así entonces, mis queridos hermanos, la fe es muy importante, y cuando Dios hace un milagro en nuestra vida, no lo hace, ¿no?, para que volvamos de vuelta al barro. Y sí, volvamos de vuelta al pecado, de vuelta. Y sí, Dios te sanó, le dije a uno, no para que sigas chupando, uno que le había sanado de la rosita, que le dicen acá. La rosita de la cirrosis. Que lo curó de la rosita. Le dije, y es porque Dios no quiere que... Y para que a todos los chupandines, amigos tuyos, le digan, ¿no?, que se le puede sanar. Que Dios hace milagros en tu vida y demás. No te curó para que sigas dándole, te das cuenta, al chupe. Te curó para que des testimonio en todas partes. Que Dios sana, que Dios bendice. Ahora tenés que convertirte en apóstol. No lo vi nunca más. Le habrá vuelto. Y sí, porque cuando la gente no cree, yo digo, cuidado, ¿no?, porque Dios te puede quitar la gracia y el mal vuelve 7 veces peor. Y lo he visto en gente, gente que recibió unos tremendos milagros certificados por médicos, no dieron testimonio, volvieron a apartarse de Dios, como que no le dieron bolilla. Bueno, algo más, me sané, estoy bien, y ahora sigo en la misma. No, no hay que seguir en la misma, hay que hacer un giro de 180 grados en la vida. ¿Te das cuenta? Para eso son los milagros, para que demos testimonio de Cristo, para que catequicemos, para que evangelicemos, para que seamos capaces de transmitirles a otros la fe y decir a otro hermano, bueno, acercate, convertí tu vida, cambia tu corazón. ¿Tá? Y Naamán el sirio fue así, fue el hombre que dio testimonio, el hombre que creyó verdaderamente en el Dios de Israel, que es el Dios de Jesucristo, que es el Dios de Cristo, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés, el Dios todopoderoso y eterno, el verdadero Dios, el único Dios, es el Dios de Israel. Y San Pablo precisamente le dice a Timoteo en este domingo, en la carta de San Pablo a Timoteo,
que tiene que dar testimonio de Cristo, de un Cristo que venció la muerte, porque no solamente el testimonio lo damos cuando recibimos sanación, también sin haber recibido un gran milagro tenemos que ser testigos de Cristo, no de Jehová, testigos de Jesús. Eso lo dice San Pablo. Nosotros somos testigos de Cristo. ¿Y el testigo qué es? Es aquel que testifica las verdades de Cristo, las verdades de Dios, las verdades del Evangelio. Y entonces le dice a Timoteo, da testimonio, habla de Cristo en todas partes. Da testimonio del amor que Dios ha derramado en tu vida. Porque si nosotros en esta vida somos fieles con Cristo, Él es fiel con nosotros. Pero si nosotros somos infieles, Él permanece fiel. ¿Por qué? Porque espera nuestra conversión hasta el fin de nuestra vida. Pero cuidado con eso, porque hay mucha gente que dice, no, ahora no me voy a convertir, ahora sigo dándole, chupando, engañando a mi mujer y viviendo una vida mundana. Cuando sea viejito, me dijo uno, voy a cambiar. Y se murió, a la semana se murió, así que no llegó a viejito ni a nada. Y sí, porque no es que uno tiene que decir, no, más adelante. O algunos dicen, no, ahora no me voy a confesar. No, más adelante me voy a confesar. Ahora no, ¿para qué? Y cuidado, porque capaz que esta noche nos morimos todos. ¿Cómo te va a morir en pecado mortal? Y la palabra dice, el libro de Proverbios, así como cayó del lado que caiga el árbol, se hará leña. ¿Qué quiere decir? Y si caímos para el lado de Dios, y vamos con Dios. Pero si caímos llenos de pecado, y vamos con el diablo. Y sí, por más que hayamos vivido toda la vida en Dios, cuidado. Yo no puedo decir, yo toda mi vida le serví a Jesús. Vos me decís, ¿qué hiciste en tu vida? Nada, servir a Dios. Y de niño, sí, de niño, toda mi vida. Y lo voy a hacer hasta que me muera, porque es el mandato que Dios me dio. Ahora, yo puedo pensar alguna vez y decir, voy a estar en pecado, total. Cuidado, si yo me muero en pecado me condeno. Y sí, ¿por qué? Porque la ley es pareja para todos. ¿Te das cuenta? No hay acomodados, como dice acomodado político acá. Acá se salvan los acomodados. Los acomodados se salvan. Están salvados porque siempre tienen puestos, siempre están ganando buenos sueldos, porque son acomodados. Pero cuando nosotros nos muramos, no es que yo diga, no, pero yo, mirá que toda mi vida, no, moriste lejos de Dios, porque estabas en pecado y te vas para abajo, como todos. Y bueno, te vas a arrepentir eternamente, porque si serviste a Dios toda la vida y en el último momento de tu vida te apartaste y viviste en pecado, te moriste en pecado, chao. Y sí, o morimos del lado de Dios o morimos en el pecado y en la desgracia del mal. Por eso San Pablo dice, aquel que está de pie, cuide de no caer. Nadie puede decir, no, yo no voy a cometer este pecado, yo no voy a hacer esto, no voy a hacer el otro. No, cuidado, porque todos somos débiles criaturas. Aparte, el mismo San Pablo dice que la gracia de Dios la llevamos como en vasijas de barro. ¿Qué quiere decir eso? Que en cualquier momento la perdemos, se nos rompe. Una vasija de barro, querida, la apretás mucho y se rompió. No te digamos nada si se te cae o la chocaste contra la pared. Se cae y se rompe y se pierde la gracia inmediatamente. Por eso tenemos que vivir nuestra vida en Cristo y por eso hay que rezar todos los días. Yo recién le decía a una persona, ¿hacer la oración todos los días? Sí, pero no me dio resultado. Y que no es así, no es abracadabra, cabeza de cabra. Y no, es toda la vida. Y yo lo hago todos los días, las oraciones que ustedes les di, todos los días, macho, todos los días. Y dale que va, y dale que va, y dale que va. ¿Vienen las bendiciones? Amén. ¿Todavía no vienen? Bueno, sigo esperando. Pero no es así, ¿entendés? Eso es lo brujo, ¿viste? Que te dicen, tomá esto y vas a ver que ahí, ¡ping! Ahí te va a dar la fortuna, la divina fortuna, y tomá aquello otro y llevate este crucifijo invertido o el sal la muerte y ya vas a tener todo. No, mis queridos hermanos, la fe no es así. No pensés que ya
porque rezaste un mes las oraciones, Dios ya tiene el deber de darte todo lo que pedí. Dios no tiene ningún deber. Los deberes los tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. El deber es nuestro. La obligación no es de Dios bendecirme, no. La obligación es mía de alabarle, de glorificarle, de darle gracia, de vivir en su presencia, de vivir en su amor. Es mía la obligación, no es de Dios. ¿Por qué? Fuerte el aplauso al Señor. Porque nosotros, mis queridos hermanos, somos criaturas. No nos olvidemos de eso. Y Él es el creador. Nosotros somos simples criaturas que no pedimos venir a este mundo, pero Dios nos eligió para venir. Entonces, ¿a quién le debemos todo? A Él que nos trajo. ¿Ah? Pero nosotros de nuestra parte tenemos que venir a misa todos los domingos, no porque se me da la gana, porque Dios tiene el deber de bendecir mi vida, porque yo vengo a misa todos los domingos. No, no es así. Vengo porque debo cumplir con Dios, porque Dios me lo pide, porque Dios me lo manda, porque es lo más grande que podemos hacer en esta vida, escuchar la palabra y recibir la Eucaristía. Es lo más grande. ¿A quién favorecemos? ¿A Dios? No, nos favorecemos a nosotros mismos, como dice una oración de la misa. Dice, porque las alabanzas a ti no te favorecen, pero cuando suben al cielo las alabanzas, caen a nosotros las bendiciones. ¿Te das cuenta? Sube al cielo nuestra alabanza y cae la bendición en nuestra vida. Pero si no sube, fuerte el aplauso al Señor. Pero si de nuestra parte no suben alabanza a Dios, ¿qué va a caer? ¿Qué va a caer arriba tuyo? Nada, una caca, un pájaro que pasa y te garca en la cabeza. Y sí, claro, porque hay algunos que quieren que Dios los bendiga. Ya me tiene que bendecir. Y andan cambiando de religión y a una y a otra. Y no reciben nunca nada. ¿Por qué? Porque no perseveran. Yo me he cansado, en 34 años de sacerdote y 9 de obispo, de predicar, que la santidad en esta vida no se alcanza por acumulación de oraciones, porque vamos a la capillita del Santísimo, porque voy y comulgo todos los días, porque no sé qué. No, ni siquiera porque rezo todos los días el rosario. No, no es esa la santidad. Porque hay gente que vive rezando y es más mala que la víbora. Yo conozco una vieja que son rezadoras, pero ¿sabe qué? ¡Oh! Nos ganan a todos los que estamos acá rezando. Pero son malísimas. Malísimas en la familia, malísimas con la gente, malísimas con todo el mundo. Ahora esa, cuando lleguen arriba, Dios le va a decir, venga mi rezadora querida, pase para acá. Adianchi. ¿Qué te pasa? No, pero llegó a la Virgencita, buenísimo. De una lengua, mamita querida. Sí, mis queridos hermanos, no es así. ¿Te das cuenta? No es ni por rezadora, ni por rezador, ni porque vamos todos los días a misa a la catedral y no sé. No, es porque perseveramos en la fe, en el amor, en la esperanza, en las buenas obras. Es porque todo lo que hacemos, lo hacemos con un corazón lleno de amor y de luz. Qué lindo, ¿no? Cuando yo escribí, pongo el aplauso a Jesús. En una de las oraciones, a ver si alguno de ustedes me saca. En una de las oraciones, en donde le pedimos al Señor, y una que yo no, vos sabés que no me di cuenta cuando lo escribí, pero cuando lo leí por segunda vez, me largué a llorar, porque dije, esto es verdaderamente lo que necesitamos. En una de las oraciones le pedimos a Dios, le decimos, Señor, dame un nuevo corazón. Y en esa oración, el Señor, mirá lo que me hizo poner, que yo no me di cuenta cuando lo escribí. Cuando lo leí de vuelta, ahí entendí. Y me largué a llorar, porque me emocioné, porque dije, esto es lo que necesitamos. Entonces, en esa oración, ¿qué le decimos? Dame un nuevo corazón, Señor. Quiero el de Jesús. Quiero el corazón de Jesús. ¿Para qué? Quiero el corazón de Jesús para vivir en la presencia de Dios y para hacer luz.
y para vivir en el amor con mis hermanos. Eso es lo que nos hace falta, ¿te das cuenta? No un corazón parecido al de Jesús o similar al de Cristo. No, yo quiero que pongas en mi corazón el corazón de Jesús. Sagrado corazón de Jesús, haz mi corazón semejante al tuyo. No, dame tu corazón, Señor, yo quiero mi corazón. Sacá este que está podrido, este que es de piedra, y carne, piedra, una mezcla, no sé qué miércoles. Sacame este y poneme tu corazón. Qué maravilla. Entonces, cuando tengamos el corazón de Jesús, vamos a hacer las acciones de Jesús. Y cuando oremos, no vamos a orar simplemente para recibir bendiciones, cosas materiales y no sé qué más. No, vamos a orar porque la oración es la alabanza que sube al cielo. Es la alabanza que sube al cielo y que alegra el corazón de Cristo, tan herido, ¿no?, por tantos pecados de sus criaturas, tan herido por tantas ofensas de los seres humanos, varones y mujeres del mundo. Leía la vez pasada un testimonio, ¿no?, una mujer de oración, que Dios, Jesús, se le apareció y le dijo, mira, te voy a mostrar algo, ¿no? Y entonces en un momento, viste, empezó a elevarse, toda una altura impresionante, ¿no? Estaba a la altura de las nubes esta persona. Y dijo, Jesús, ¿qué me querés mostrar? Mirá hacia abajo. Y la mujer miró y veía que salían luces de muy pocas casas de la ciudad. ¿Entendés? Pero una luz que subía, y después la mujer miraba que subía, y entraba al cielo esa luz. ¿Y sabes lo que le dijo Jesús? Jesús le dijo a esa mujer, ¿sabes qué? En esas casas están orando. Porque cuando ora la familia, su oración sube como una luz al cielo que penetra en lo alto. Miles de kilómetros, sube y sube hasta el altar del Padre Celestial. Esas son las casas en donde están orando esa luz. Y qué lindo, ¿no? Porque veía que esa luz cada vez se fortalecía más, porque llegaba arriba, pero después se hacía más grande y más grande y más grande, porque claro, en el trono de Dios empezaba a bajar las bendiciones de Dios, en esas casas, en esos hogares en donde se rezaba, o grupos de oración, o iglesias en donde la gente ora y ora en serio. Qué lindo. Y qué lindo que nosotros en nuestro hogar sea así, ¿no? Nos pongamos a rezar antes que todo, antes que nada. No tengo tiempo, me dijo uno. ¿Y a qué hora te levantás? A las 10. Te va a dar el tiempo para nada. Levantate. Bueno, pues levantate a las 9 y ponete a rezar. La oración es sumamente importante, mis queridos hermanos, para que entendamos estas cosas, para que sintamos que la fe, la religión no es algo más. Es lo más importante, mis queridos hermanos, porque sin fe, sin conversión, sin gracia de Dios, van a venir los demonios a buscarnos y nos van a llevar al infierno eternamente. Y ahí sí que no hay arreglo. Chao, se terminó las posibilidades. Y ahora Jesús, a la Virgen, a través de su madre, la Virgen de Medjugorje, yo estoy muy asustado, ¿no? Porque todos los últimos mensajes, ¿qué le ha dicho? Dice, queda muy poco tiempo de mi divina misericordia. Ya está. Falta muy poco para que se cierre el tiempo de la misericordia. ¿Y qué viene después del tiempo de la misericordia? La justicia. ¿Y la justicia qué es? Es darle a cada uno lo que merece. Y si no rezaste, no fuiste capaz de perseverar los domingos en misa, convertir tu alma, viviste la mayor parte de tu vida en pecado mortal, igual, vas a recibir lo que mereces, no la salvación, indudablemente. ¿Ah? Por eso yo siempre digo, lo más importante que tenemos que pedir en esta vida
¿Qué es la conversión? La conversión, eso es lo más importante. Hubo gente que me trajeron 300, 400 copias de la prosperidad, pero la consagración a los sagrados corazones, ¿vos sabés que me está faltando? La acción de gracia me está faltando. O sea que para pedir a Dios, todos pidamos y pedir prosperidad, vamos todos ahí. ¿Y lo demás? ¿Y la alabanza? ¿Y el perdón? Los otros días mandé, a muchos de ustedes les mandé la oración de perdón. ¿Está? Que yo al menos la hago todos los días, porque es bueno arrepentirse y pedir perdón. Porque para que llegue a nosotros la misericordia de Dios y penetre en nuestros corazones, y tenemos que decir misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, lávame, limpia mi pecado, pues reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Y esa es la letra del corazón, Padre. Claro. Y así entonces hay que pedir perdón, hay que alabar a Dios. Tenemos que tener un tiempo para Dios en nuestra vida. Hay que vivir en gracia de Dios. No hay vuelta que dar, porque nos queda poco tiempo, dice María. Ya todos los plazos se han vencido, todas las gracias se han derramado, todas las posibilidades de convertir y cambiar nuestra vida ya se dieron. Son muchos los que se salvan, muy pocos. Y ahí vuelvo a la vidente mexicana, que le dijo, hoy, esto que te cuento ya hace como 20 años. ¿Te imaginas hoy? Le dijo, son muchos los que se salvan. Y le dijo, mira, de 1000 que se van al infierno, 1 entra al cielo. ¡Oh! O sea que a mí se me heló la sangre. 1000 por día, dijo. De 1000 que se mueren y se van al infierno, un alma, 1. De 1000, 1 entra al cielo, 1. Los demás se van todos con Satanás a la eternidad. Mis queridos hermanos, es grave esto, es muy grave. Tenemos que convertirnos y tenemos que orar sobre todo por nuestros seres queridos. Fíjate, Dios en las oraciones también me inspiró esa súplica por nuestros seres queridos, que si no se convierten, que si no cambian, que si no rezan, que si la muerte los agarra en pecado mortal, se van a condenar. ¿Por qué? Y porque la condenación, la salvación es algo personal. Vamos a pedirle al Señor, ay, qué bueno, ¿no? Dar gracias a Dios. Y una cosa linda es esa. ¿Cuál es la segunda oración? Al menos yo, la segunda que hago. Bueno, primero rezamos laudes, pero después de las laudes, la primera oración, invocar el Espíritu de Dios, sí, pero la segunda, la acción de gracias, que es sumamente importante y que le agrada un montón a Dios. Y ahí es cuando nos escucha. Si hacemos bien la acción de gracias, después animate a pedir prosperidad, trabajo. Pero si no haces la acción de gracia, ni reces prosperidad. ¿Para qué? ¿Te das cuenta? Y no, es como querer hacer fuego con hoja mojada. No va a aprender jamás. Primero hacer bien la acción de gracia y después pedir, sí. Después pero yo la puse casi abajo, ¿no? Casi abajo. Rezo la prosperidad. Primero al Espíritu Santo, después acción de gracia, después liberación, después consagración a los sagrados corazones. Después pedimos que bendiga nuestro hogar y recién ahí, después de 5 o 6 oraciones, pedimos prosperidad para vivir dignamente, ¿no? Porque Dios quiere que sus hijos vivan dignamente. Y qué buena que es la acción de gracias. Hoy el Evangelio habla de eso. ¿Por qué? Y porque Jesús curó a 10 leprosos. Iban por el camino. Los leprosos se juntaban entre ellos, pero no entre la gente. Los echaban de todos lados, no se acercaban a los pueblos, no. Pero cuando vos atravesabas de un pueblo a otro, por camino, porque habían senderos, desde luego, por ahí te encontrabas con grupos de leprosos y salían corriendo.
La gente disparaba de los leprosos. Pero Jesús no. Jesús, fíjate vos lo que le dice a los 10 leprosos. Le dice, vayan a presentarse a los sacerdotes del templo. Y decir eso es lo mismo que decirles, están sanos, están libres. Ustedes saben de que lamentablemente en la época de Jesús habían otras enfermedades, ¿no? Que la gente les veía en la piel y los trataban como leprosos, como alergias. Esto que mucha gente le sale en la piel, la psoriasis. Si a vos te salía en la época de Jesús psoriasis, yo de que te echaban con los leprosos. Pero esas enfermedades se curan. Se curan. Hay muchas enfermedades de la piel que se curan, ¿no? Con tratamiento. O sola, ¿no? La psoriasis dicen que es por nervios, por gran tristeza que a veces la gente tiene. Y ellos, para volver a la sociedad y a su familia, primero tenían que ir al templo. Y allá en el templo, el sacerdote, los sacerdotes encargados de eso, que sabían, ¿no? Algo de medicina sabían, ¿no? Lo desnudaban totalmente y lo miraban de un lado y del otro. Y entonces decían, si este está sano, vamos a darle el certificado. Y le daban el certificado de sanidad y con eso se volvían a sus casas. ¿Te das cuenta? Y Jesús les dice a los 10 leprosos, vayan a los sacerdotes del templo y van a ver, y pidan certificado de sanidad. Y creyeron los 10, empezaron a correr para el lado de Jerusalén, para el templo. ¿Y qué pasó? Dice el Evangelio que conforme iban corriendo, veían que su cuerpo sanaba. Totalmente. Porque habían creído en el Señor, habían creído en el Señor, en la palabra del Señor, como el centurión romano, que le dijo, una palabra tuya bastará para sanarme. Y ellos también creyeron en la palabra del Señor. Pero cuando uno de ellos vio que estaba sano y se miró para adentro y vio que estaba sano en su cuerpo, volvió para atrás a agradecerle al Señor. Y saben una cosa, el que volvió a agradecerle no era judío, era samaritano. Y los samaritanos estaban peleados con los judíos, a muerte, porque los samaritanos decían, no hace falta ir al templo a orar. Acá nomás en el monte Garicín nuestro oramos y ya está. Y estaban ahí en puja, ¿no? En pelea constante con los judíos. Y uno que volvió era samaritano. Y se conocían, ¿sabes por qué? Por el acento. También hablaban hebreo, también los samaritanos eran descendientes de Abraham. Es como cuando viene un chileno acá, ¿viste? Que le sacamos la ficha y nomás, el tiro, ¡yapo! Decimos, este es chileno. Y sí, en aquel entonces también a los samaritanos le sacaban la ficha porque tenían un acento, ¿no? Un acento particular. O los bolivianos cuando vienen hablan y ya sabemos que son de otro lado. Bueno, y Jesús alabó a ese que era samaritano, le dice, vos que sos samaritano volviste a agradecer, y los otros 9 que eran judíos, qué cosa, se borraron. Y qué lindo, ¿no? Porque el Evangelio dice, y después lo siguió por el camino. Y esto es lo grandioso, que cuando Dios hace un milagro en nuestras vidas, le seguimos. Y no dudamos, y seguimos para adelante hasta el fin de nuestra vida. Le decimos, aquí estoy, Señor, detrás de ti. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En el samaritano, yo digo, hubo 2 milagros. El primer milagro, bueno, el de la piel. La bacteria esta que curó inmediatamente. Porque a la palabra de Cristo todo mal desaparece. La primera, la curación. Y la segunda, la conversión, que eso es lo más grande. Porque este hombre, después de seguir a Jesús, capaz que después lo mataron, pero en todos lados daba testimonio. Y decía, me encontré con Cristo en el camino y el Señor me sanó de la lepra. Qué bueno. Cuando uno da testimonio de Jesús. Y yo creo que cuando venimos a misa,
Cada domingo el Señor nos habla, a mí me habla en mi corazón y a ustedes también, y nos enseña tantas cosas lindas, y cuando viene la Eucaristía saltamos de alegría. Por eso, mis queridos hermanos, que no dejemos de dar testimonio. Yo con los que me encuentro les digo, ¿cómo te perdés la misa? Gente que venía y que se aparta por no sé cuántas cosas. No dejes más de perderte la Eucaristía del domingo. El domingo pasado 130 testimonios hubieron, ¿no? ¿Cómo vas a perder algo tan grande en tu vida por ir a los parientes, por no sé qué, por la tele, por no sé cuánto? ¿Qué cosa? Que nunca nos apartemos del Señor, que cuando venga Jesús nos encuentre como las vírgenes prudentes, con las lámparas encendidas, en gracia de Dios. Y así cuando el Señor nos vea, ¿qué diga? Nos diga, ven, bendito de mi Padre, al cielo, porque este lugar es el tuyo. ¿Qué es lo que pedimos al Señor? En la acción de gracias, eso también me emocionó. Yo lo escribí rapidísimo, sin saber. Pero después que lo leí, y me emocioné, ¿sabes? Y se me caían las lágrimas, ¿no? En donde le decimos, por último, Señor, te pido que me des la fuerza. Porque sé que tengo un lugar en el cielo. Y te pido la fuerza ¿para qué? Para vivir la fe, para llegar a ese lugar que tú me tienes preparado para mí en el cielo. ¿Cuánta gente lo pierde, no? Oh, todos tenemos un lugar en el cielo y nuestros nombres están escritos en el cielo. Pero por la bobera, ¿no? Del pecado, la soncera de las cosas materiales, la soncera de querer hacerla de uno y no lo de Dios, ese lugar queda para otro. Y yo le dije al Señor en esa oración, y lo digo todos los días, Señor, gracias te doy, porque sé que un día voy a llegar a ese lugar que lo tienes preparado para mí. Amén. Amén. Fuerte el aplauso al Señor. Y María, nuestra Madre, ¿qué es lo que hace? Y nos ayuda a que perseverar. Y bueno, nos va mal y seguimos mal, pero viene nuestra Madre y nos alienta, nos cubre con su manto. En la acción de gracias también le damos gracias a la Madre, porque está con nosotros, porque nos entiende, porque nos comprende, porque nos ama, porque nos cubre constantemente con su manto inmaculado. ¿Para qué? Para que nosotros no aflojemos. Y por eso rezamos el rosario, pidiéndole lo mejor de todo a María, que es la gracia de la perseverancia, como ella, ¿no? Que perseveró hasta el fin de su vida. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a hacer la profesión de nuestra fe rezando el credo.